La OTAN sienta en su mesa a Ucrania, pero le advierte de que no está lista para incorporarse al club. El Mundo. La OTAN pacta invitar a Ucrania a unirse, pero solo cuando se cumplan las condiciones. 20 minutos. Estados Unidos cree que es pronto para que Ucrania entre en la OTAN. Huffington Post. Buenas palabras, fotos, sospechas y un acuerdo sin fecha. Rusia amenaza a Occidente. Europa Press. Rusia dice que la posible entrada de Ucrania en la OTAN supondría un peligro absoluto para Moscú. El Español. Rusia advierte que la Tercera Guerra Mundial se acerca si la OTAN eleva su ayuda a Ucrania. Y el presidente Biden lo reconoce. El Periódico. Biden asegura que la entrada de Ucrania hoy en la OTAN pondría en marcha la Tercera Guerra Mundial. ¿La entrada de Ucrania en la OTAN aumenta la seguridad de Europa o el riesgo de guerra con Rusia? ¿Está Ucrania preparada para sentarse a la mesa de las democracias occidentales? ¿Qué piensan nuestros invitados de hoy? Hablamos de Tercera Guerra Mundial, que quizá ya son palabras mayores, ¿no? Hasta hace poco nos afectaba menos la guerra que tienen en Ucrania, pero podría afectarnos mucho más. ¿Qué opinan? Esto, hablando de carteros, me recuerda a lo de Miguel Strogoff, ¿no? Porque ya hablamos ya de otras latitudes y de otros peligros. El correo del zar, a todo esto. A ver, el tema de que un país pueda formar parte de la OTAN, en principio es positivo, porque la OTAN, cuanto más fortaleza tenga y más países compongan la alianza, pues muchísimo mejor, ¿no? Lo que parece poco, vamos, a mí me parece imposible que en las condiciones actuales un país que ha sido invadido, pero no podemos negar que ha sido invadido por Rusia, pero que está en guerra. Por lo tanto, hay una fricción bélica. Mientras esto no se resuelva, es muy difícil que pueda formar parte de la OTAN, porque inmediatamente este país, cualquiera que fuera, bien Ucrania u otro país que estuviera en una situación similar, pues entraría inmediatamente en guerra también, porque si entras en la OTAN y tú estás en la OTAN, todos los compromisos, es decir, un país que entra en la OTAN sabe que ya está protegido dentro de esa alianza, tiene que asumir, por supuesto, que él tampoco puede tomar decisiones unilaterales, es decir, Ucrania no podría tampoco entablar acciones bélicas contra Rusia en la zona que fuere, porque entonces no sería Ucrania, sería la OTAN la que estaría iniciando estas hostilidades, y en el caso inverso pues pasa lo mismo. Yo entiendo que en principio lo más urgente es llegar a una solución pacífica en la medida que se pueda. Hay que sentar a las partes, hay que llegar a un armisticio, hay que llegar a una división de hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se puede llegar, para dejar los tanques cada uno en sus parkings, que no haya ya más activo de guerra, que por supuesto cada uno luego pueda reclamar las acciones, las indemnizaciones que sean, pero para entrar en la OTAN tiene que haber primero una paz. Si no existe esa paz, es que yo lo veo a día de hoy imposible, porque sería todavía organizar, no resolveríamos nada, sino que tendríamos el riesgo de, no sé si de una tercera guerra mundial, pero por supuesto que íbamos a entrar en conflicto, y la OTAN entraba en conflicto directo con, en este caso, con Rusia, que ha demostrado que, bueno, pues con sus capacidades o incapacidades, sus locuras y sus planteamientos, pues el ejército no lo tiene muy preparado, pero tiene un arsenal nuclear que es muy fácil darle a un botón, y con ese botón pues se puede liar una bien gorda, y ante personas que, en fin, como Putin, que yo no confío en él, pues en cualquier momento lo puede hacer. No quiere esto decir que no lo pueda hacer aunque no entre Ucrania en la OTAN, pero hoy por hoy me da la sensación de que eso es hablar en positivo para el futuro, pero debería de avanzarse mucho más en obtener una paz. Cerrar ya el asunto, decir, bueno, pues vamos a ver la zona invadida, hasta donde hay que devolver. Hay un problema con unas zonas del Donbass y tal, que hay étnicamente hay habitantes que son prorrusos, que es un problema que también tiene internamente la propia Ucrania, que llevan ya 10 años de ocupación de una guerra previa, y todo esto tendría que entrar en el paquete para, bueno, Crimea no quiero ni decirlo, ese es otro problema que Rusia no lo va a aceptar nunca, el que se devuelva, y si esto no se resuelve, no veo posibilidad alguna de que Ucrania hoy por hoy pueda formar parte de la OTAN, porque entraríamos todos en conflicto, todos. Yo, aunque es un análisis
somero de alguien. Sí, es un análisis. Es una opinión personal. Sí, exactamente. Es que yo voy a dar mi opinión personal también y casi te la diría en cuanto a lo que vamos a ver. Esto es, yo creo que es una cuestión de negociación, de elevar el tono de las negociaciones, ¿no? Yo creo que tiene dos partes. Vamos a ver, si lo primero entrar en este momento Ucrania en la OTAN es imposible, porque entonces lo que haría automáticamente es una declaración de guerra contra Rusia. O sea, es que es así. Entonces, la verdad es que es imposible, pero sí que es cierto que cuando se producen estas situaciones, tú lo que puedes hacer es, vamos a decirlo así, elevar el listón y decir, mira, estamos pensando en que ingrese en la OTAN, esta posibilidad existe, la podemos intentar incluso ejecutar, y por lo tanto, cuando ya lo que haces es desvías el foco a esa posibilidad que es elevar, yo diría que es la más alta del listón, ¿no? Porque sería declarar directamente la guerra a Rusia, pues justifica en cierta medida que aumente la intensidad de las ayudas con los suministros. Es así. O sea, mira, no vas a entrar en la OTAN, no puedes entrar en la OTAN, vamos a decir que vamos a empezar con el proceso, vamos a ver cómo reaccionan Rusia, cómo reacciona todo el mundo, y en función de cómo se produzca esa reacción, pues yo lo que me encuentro es con que lo que hasta ahora a mí me parece sorprendente, que es la posibilidad de que se estén mandando suministros, porque vamos a ver, tú puedes estar en la OTAN o no, pero si tú todos los días me mandas tanques, si todos los días me mandas armamentos, si todos los días me mandas munición, alta tecnología, ¿no?, para combatir, pues hombre, en el fondo me estás ayudando, ¿no? Y por lo tanto yo lo que creo es que esto más bien ha sido algo así como elevar el listón para que la intensidad de la ayuda con esos suministros pues quede en segundo plano y por lo tanto se pueda hacer con mayor facilidad y con mayor soltura, ¿no? Pero independientemente de eso, yo desde que empezó todo esto, casi te diría que desde que empezó esto, yo creo que ahora es cuando al menos nos está afectando a Europa. A Europa le ha afectado y le ha afectado muchísimo, ¿eh? Le ha afectado y lo estamos pagando todavía bastante caro. O sea, dispara unos procesos de economía que en este momento a los ciudadanos le están costando, a mucha gente le está costando, pues no, Dios y ayuda, ¿no? No es una cuestión de combate, vamos a decirlo así, en zona de guerra, pero sí que obviamente hemos sufrido los efectos secundarios de esta guerra por la elevación de los costes de las materias primas, la subida de los precios de todo, automáticamente los tipos de interés, es decir, se ha producido, yo diría que un cambio de ciclo económico provocado por esta guerra del señor Putin. Luego en Europa lo hemos sufrido. Ahora que eso parece que ya se han encontrado soluciones y la cosa empieza a decaer, pues la verdad es que nos está afectando bastante menos. Pero la verdad es que no sé. Y yo siempre decía desde el primer día que a mí hay un actor aquí del que no se habla. Guerra mundial, vamos a ver. Es que hay un actor que tiene mucho que decir. Yo diría que es el que tiene todo que decir y no dice absolutamente nada, que es China. Que es China. Vamos a ver, o sea, el señor Putin puede hacer lo que considere oportuno. Aquí está en juego, vamos a decirlo así, hay un bloque que es el de la OTAN, ¿no? Estados Unidos, los aliados europeos, que están diciendo, te estás metiendo con nosotros, nos estás empezando a molestar. Esto ya no nos parece bien. De momento estamos mandando ayuda. Vamos a mandar todavía más. Y es que como esto siga así y la cosa se tense, ojo que vamos a declararte la guerra porque nos basta con que Ucrania entre en la OTAN. Eso es lo que está puesto hoy en el tablero. Pero es que Rusia, a ver, yo con todos mis respetos, Rusia contra la OTAN no tiene nada que hacer exceptuando una guerra nuclear. O sea, nada que hacer es si no puede Ucrania. Si no puede con Ucrania, ¿qué va a poder ni con Europa? Podría, vamos. O sea, con la OTAN ni te cuento. Pero hay un actor que es el que está callado. Es el que está callado, que es China. O sea, China permitiría que el señor Putin lanzara un solo misil nuclear. O sea, eso automáticamente a China la hundiría en la miseria más absoluta, porque no olvidemos que China, en un entorno, fíjate, dirías, bueno, pues a China le da igual, ¿no? China que se declare en la guerra Rusia y la OTAN, no pasa absolutamente nada, que se maten entre ellos, ¿no? Vamos a hablar, por desgracia, vamos a hablar con palabras sencillas, que se maten entre ellos. No, es que China depende del comercio exterior. China depende de que la economía del resto del mundo vaya bien, y China no está en su mejor momento, te lo puedo asegurar. Por lo tanto, yo dudo mucho que China aceptase que el señor Putin, que si el señor Putin lanzara un solo misil nuclear para provocar automáticamente una debacle absoluta cuando a ella ni le va ni le viene, y por eso están callados. Yo creo que la situación más complicada la tiene China. Y de hecho los que hemos visto, como dice el señor Senado, los que hemos visto intentar que las relaciones diplomáticas funcionasen en alguna ocasión, ha sido precisamente China, que es la que quiere que los problemas haya los mínimos posibles, porque ese cambio de ciclo económico que ha producido esta guerra ya está afectando a China. No sé exactamente cuál es la posición que tiene en este momento, y dudo mucho que el señor Putin no esté relacionado en este momento bueno, pues yo creo que uno de los posibles socios, aunque lo dudo mucho, geoestratégicos que podría tener, ¿no? Yo creo que en este momento a Putin más de alguno de sus amigos, entre comillas, le han advertido ya de que, sí, hombre, porque en estas situaciones o se hacen rápidas al estilo de cómo se hicieron algunas otras guerras relámpago. Las guerras todas son malas, pero o se hace rápido
o si se enquistan, tienen mala solución. Y al final dejan en evidencia a los que, bueno, pues por un lado o por otro han apoyado o han estado en la línea o en ese contrapeso, ¿verdad? De decir, pues por un lado está el mundo bueno, como se dice de la OTAN, y el otro está el mundo malo, puede ser bueno o malo indistintamente, ¿verdad? De ese bloque que puede ser, pues China, por supuesto, que tiene un potencial humano importantísimo y también tiene su poder nuclear y militar, y luego pues Rusia, que en el momento de esa desesperación o en ese desequilibrio que incluso atisba, ¿no? Incluso intentos o fricciones que están surgiendo internamente que pueden vislumbrar una hipotética pugna civil interna, que eso también podría ser otra materia de análisis, porque si Putin es malo es probable que otro que le sucediese fuera peor todavía, ¿eh? Peor. Esto hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, bueno, veremos a ver cómo se desarrollan las circunstancias, pero lo que hay que desear es que todos se pongan a trabajar, que todos nos pongamos a trabajar para hallar una solución rápida, que evite la desgraciada muerte de inocentes que están sucediendo todos los días, y bueno, pues que todo esto haga centrar la situación a todos, de que tampoco se puede invadir Rusia por parte de Ucrania, y que Rusia pues tiene que reconocer los errores que ha cometido, las barbaries que ha cometido, y pedir perdón por lo que ha hecho, cosa que va a ser poco fácil, pero que entre todos yo creo que a lo mejor se puede intentar y conseguir. Bueno, rápida ya no va a ser la solución cuando llevamos tantos días en guerra y con tantas muertes. Bueno, pero sí. A mí yo fíjate que muchas veces la noticia que espera es de estas noticias, como aparezca un solo misil, un solo tanque, un solo avión o una sola tecnología china en el campo de batalla y se detecte que la entrega se ha realizado desde allí, entonces sí que cambiará absolutamente todo. Ahí es cuando ya podemos decir que cambia absolutamente todo, porque lo que te estás encontrando es pues que en el fondo Ucrania está combatiendo ya directamente con material que le hemos entregado desde Europa. Han salido tanques de aquí de Zaragoza. O sea, yo creo que es algo que pero es que sale en la prensa sin ningún tipo de problema. Pero de momento no hemos visto que haya por parte de otros países, excepto Irán, con aquellos drones que compró, ¿no? Vamos a decir que compró. No ha habido entregas de material bélico a Rusia, que en este momento todo el mundo sabe que está en desventaja. Por lo tanto, yo creo que si tuviera apoyos del exterior, si realmente tuviera apoyos del exterior, como mínimo enseñaría en la patita con la entrega de armamento bélico. Por lo tanto, esto es una guerra que tiene el señor Putin, hoy por hoy es una guerra que tiene el señor Putin contra Ucrania, y en este momento lo que le han dicho es que ojito, que esta guerra se puede convertir en una guerra contra la OTAN.